Bienvenidos, queridos parásitos financieros, a Cartera en Coma, la única serie web que les dice la verdad sobre su dinero. Esa cosa que los bancos aman más que a sus propias madres. Y eso es decir mucho, créanme. He visto las declaraciones de impuestos de algunos banqueros. Hoy vamos a hablar del cáncer que está carcomiendo sus cuentas, la metástasis que está convirtiendo sus ahorros en polvo de hadas, los abonos chiquitos semanales. ¡Oh, qué monos suenan! ¡Qué inofensivos! Como cachorritos de bulldog francés. Pero no se dejen engañar. Detrás de esa fachada de pequeña cuota se esconde el doctor maligno financiero, listo para apretar el gatillo de la deuda perpetua. ¿Qué son estos abonos?, se preguntarán los ingenuos. Imaginen que necesitan una aspirina. No van a la farmacia y le dicen al farmacéutico: «Oiga, quiero un tercio de aspirina, hoy, otro tercio mañana y el último tercio el domingo». No, ¿verdad? Pues los bancos, en su infinita sabiduría, le hace avaricia. Han convertido esa lógica en un negocio multimillonario. Les venden un crédito, una financiación, un seguro, lo que sea. Y en lugar de cobrarles la cantidad total de una vez, les dividen el pago en microcuotas semanales que apenas notan. Al principio, el truco, damas y caballeros, reside en la sutileza. Es como la gota malaya, pero en lugar de agua, lo que cae son intereses. Intereses que se acumulan, que se multiplican, que se reproducen como conejos en celo. Piensen en ello, 5 euros a la semana. No es nada, ¿verdad? Pueden gastarse eso en un café con leche y un donut rancio. Pero súmenlo durante un año. Súmenle los intereses, súmenle las comisiones ocultas, los cargos por retraso. Aunque paguen a tiempo, siempre encuentran la forma. Las penalizaciones por respirar demasiado fuerte. De repente, esos insignificantes 5 euros se han convertido en una bola de deuda que amenaza con sepultarlos. Y no se equivoquen, esta estrategia está diseñada para engancharlos. Es la versión financiera del crack. Primero les dan la probadita gratis, el caramelo envenenado, la sensación de que pueden permitirse cualquier cosa sin despeinarse. Luego, cuando se dan cuenta, ya están atrapados en una espiral descendente de la que es casi imposible escapar. Ah, la libertad financiera, un concepto tan real como los unicornios que cagan billetes de 500 euros. ¿Pero por qué los bancos hacen esto? ¿Acaso son inherentemente malvados? Por supuesto que sí. Pero más allá de la maldad intrínseca de todo banquero, hay una lógica económica. Si a llamarle lógica, a estafar a la gente, maximizar los beneficios. Es más rentable cobrar intereses sobre una pequeña deuda durante un largo periodo de tiempo que cobrar una gran cantidad de una sola vez. Es como ordeñar una vaca lentamente durante toda su vida en lugar de sacrificarla para obtener un filete. Y ojo, que al final los bancos también sacrifican la vaca, es decir, a ustedes. Además, los abonos chiquitos semanales son extremadamente difíciles de controlar. Pierden la noción de cuánto deben realmente. Olvidan los plazos de pago, se confían en que ya lo descontarán de la cuenta, y ahí, en ese momento de descuido, es donde los bancos clavan sus garras. Un cargo por retraso, un interés adicional, una comisión por gestión de impagos, un dolor de cabeza que les costará más caro que un divorcio. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que la mayoría de ustedes ni siquiera se dan cuenta de que están siendo estafados. Están tan ocupados sobreviviendo, tan distraídos con sus vidas, tan adormecidos por la rutina, que no se paran a pensar en cuánto están pagando realmente por esos pequeños abonos. Se conforman con la falsa sensación de seguridad que les brinda la tarjeta de crédito, el préstamo personal, la financiación del coche, la ilusión de que tienen el control. Pero no se preocupen, queridos zombies financieros, aún hay esperanza. Bueno, un poquito, no se emocionen demasiado. La clave para liberarse de esta nechamiza es la información, saber cómo funcionan estos abonos, conocer sus verdaderos costos, entender la letra pequeña, esa que está escrita en un tamaño que solo pueden leer las hormigas con lupa. En resumen, educación financiera, la única arma que tienen para defenderse de estos predadores. El primer paso es identificar sus abonos chiquitos semanales. Revisen sus estados bancarios, anoten todos los pagos recurrentes que tengan, calculen cuánto están pagando realmente al año por cada uno de ellos. Prepárense para una sobredosis de realidad. Verán que lo que parecía una nimiedad se ha convertido en un agujero negro que está succionando sus recursos. Y luego analicen si realmente necesitan esos productos o servicios. ¿De verdad necesitan ese coche nuevo? ¿Esa tele gigante?
¿Ese seguro de vida que solo beneficiará a sus herederos cuando ustedes ya estén criando malvas? Sean honestos consigo mismos, diferencien entre lo que quieren y lo que necesitan. A veces la solución más simple es la mejor: cancelar el abono, vender el coche, renunciar al seguro. Si no pueden cancelar el abono, intenten renegociarlo. Hablen con su banco, amenacen con irse a la competencia. Aunque la competencia sea igual de corrupta, a veces funciona. Pidan una reducción de los intereses, una ampliación del plazo de pago, una condonación de las comisiones. No pierden nada con intentarlo. Pongan a prueba el lado humano, si es que lo tienen, de esos burócratas sin alma. Y lo más importante, aprendan a vivir dentro de sus posibilidades. Dejen de gastar dinero que no tienen. Dejen de intentar impresionar a gente que no les importa. Dejen de creer en las promesas vacías de los anuncios. Empiecen a ahorrar, aunque sea un poquito cada mes. Es mejor tener algo de dinero en el banco que estar hasta el cuello de deudas. Porque seamos sinceros, la mayoría de ustedes están en esta situación por su propia culpa. Han caído en la trampa de la gratificación instantánea, del lo quiero todo ahora, del ya pagaré mañana. Han cedido a la presión social, al consumismo desenfrenado, a la cultura de aparentar. Han preferido vivir una vida de lujo artificial en lugar de construir una base sólida para su futuro. Pero no los culpo, es difícil resistirse a la tentación. Los bancos son expertos en manipular sus emociones, en despertar sus deseos, en crear necesidades artificiales. Les bombardean con publicidad, los seducen con ofertas, los engañan con promesas. Les hacen creer que la felicidad se encuentra en comprar cosas. Y ahí es donde radica el verdadero problema. No es solo la avaricia de los bancos, sino también su propia debilidad, su falta de disciplina, su incapacidad para controlar sus impulsos, su creencia ingenua de que pueden tenerlo todo sin esfuerzo. Así que si quieren salir de este hoyo, tienen que cambiar su mentalidad. Dejen de ser víctimas y conviértanse en amos de su propio destino financiero. Empiecen a tomar decisiones inteligentes, a planificar a largo plazo, a priorizar sus necesidades sobre sus deseos. Recuerden, el dinero no da la felicidad, pero la falta de él la quita. Y los abonos chiquitos semanales son la forma más rápida y eficaz de quedarse sin dinero. Así que despierten, abran los ojos y dejen de ser marionetas de los bancos. Ahora bien, antes de que se me lancen al cuello con antorchas y horcas, acusándome de pesimista, les diré que sí, hay alternativas. Hay formas de financiar sus proyectos sin caer en la trampa de los abonos chiquitos. Pueden ahorrar, pedir prestado a familiares o amigos, ojo, con contrato, que luego vienen los dramas, buscar inversores, crear una campaña de crowdfunding. Las opciones son infinitas. Pero lo más importante es tener un plan. No se lancen a la piscina sin saber si hay agua. No se endeuden sin saber cómo van a pagar. No confíen en las promesas vacías de los bancos. Sean realistas, sean prudentes, sean responsables. Porque al final, su salud financiera depende de ustedes. No esperen que nadie los rescate. No confíen en los políticos. Son peores que los banqueros. No crean en los milagros. La única persona que puede salvarlos es ustedes mismos. Así que dejen de quejarse, dejen de lamentarse, dejen de culpar a los demás. Pónganse manos a la obra. Investiguen, aprendan, planifiquen, ejecuten. Y recuerden, la mejor inversión que pueden hacer es en ustedes mismos. Y hablando de invertir, permítanme hacerles una recomendación. Sí, una publicidad descarada. ¿Qué esperaban? Inviertan en Cartera en Coma. Suscríbanse a nuestro canal. Compartan nuestros videos. Déjennos sus comentarios. Ayúdennos a seguir desenmascarando la verdad sobre el dinero. Porque seamos sinceros, ustedes necesitan nuestra ayuda. Están perdidos, desorientados, confundidos. Necesitan a alguien que los guíe, que los ilumine, que les muestre el camino y que de paso se haga rico a costa de su ignorancia. No nos hagamos los santos. Pero no se preocupen, estamos aquí para ustedes. Somos su faro en la oscuridad, su guía en el desierto, ¿cómo decirlo sin sonar demasiado cursi? Su conciencia financiera. Así que únanse a nosotros, rebeldes financieros, víctimas del sistema bancario. Juntos podemos cambiar las reglas del juego. Juntos podemos derrotar a los bancos. Juntos, quizás no derrotarlos, pero sí hacerles la vida un poquito más difícil, que ya es algo. Y recuerden,
La próxima vez que les ofrezcan un abono chiquito semanal, piénsenlo 2 veces. Pregúntense si realmente lo necesitan. Calculen cuánto van a pagar realmente. Y recuerden las sabias palabras de este humilde servidor. Más vale pájaro en mano que cientos volando con intereses usureros. Ahora bien, como el tiempo es oro, y el oro es dinero, y el dinero es poder, vamos a pasar a un caso práctico. Vamos a analizar un ejemplo real de cómo los abonos chiquitos pueden arruinarles la vida. Prepárense para el horror. Imaginen a Juan, un joven emprendedor con sueños de grandeza. Juan quiere montar su propio negocio, una cafetería hipster con música indie y cafés exóticos. Pero Juan no tiene dinero, así que decide pedir un préstamo al banco. El banco, con su habitual sonrisa de tiburón, le ofrece a Juan un préstamo de 50,000 euros a pagar en 5 años con un interés del 10%. Pero en lugar de cobrarle una cuota mensual grande, el banco le propone a Juan pagar abonos chiquitos semanales de 230 euros. Juan, cegado por la ilusión de su cafetería, acepta sin dudarlo. 230 euros a la semana. Es como ir al cine con la novia y tomar palomitas. No parece mucho. Pero al final del año, Juan habrá pagado 11,960 euros. Y al final de los 5 años, habrá pagado un total de 59,800 euros. Casi 10,000 euros más de lo que pidió prestado. Pero la cosa no acaba ahí. Juan, en su afán de montar la cafetería, contrata varios servicios que también paga mediante abonos chiquitos semanales: el alquiler de local, la suscripción a un software de gestión, la publicidad en redes sociales. Al principio, Juan puede hacer frente a todos los pagos, pero poco a poco los ingresos de la cafetería empiezan a disminuir. La competencia es feroz, los clientes son exigentes, los gastos son altos. Juan empieza a retrasarse en los pagos. El banco le cobra cargos por retraso. Las empresas de servicios le cortan el suministro. La cafetería empieza a tener mala reputación. Al final, Juan se ve obligado a cerrar la cafetería. Pierde todo su dinero, se endeuda hasta las cejas y termina trabajando como camarero en un bar de mala muerte, sirviendo cafés aguados a clientes borrachos. Esta es la historia de Juan. Una historia triste, pero real. Una historia que se repite una y otra vez. Una historia que podría ser la suya. Así que, por favor, aprendan de los errores de Juan. No se dejen seducir por la facilidad de los abonos chiquitos. No caigan en la trampa de la deuda perpetua. Sean inteligentes, sean prudentes, sean responsables. Y recuerden, el dinero no es la felicidad, pero la libertad financiera sí lo es. Y la libertad financiera se construye con esfuerzo, con disciplina, con educación. Ahora bien, para aquellos que ya están atrapados en la red de los abonos chiquitos, no se desesperen, aún hay esperanza. Pueden salir de ella. Solo necesitan un poco de ayuda. El primer paso es hacer un inventario de todas sus deudas. Anoten cuánto deben, a quién le deben, cuál es el interés que están pagando. Sean honestos consigo mismos, no se engañen. Luego, clasifiquen sus deudas por orden de prioridad. Empiecen por las deudas más caras, las que tienen el interés más alto. Esas son las que tienen que liquidar primero. A continuación, elaboren un plan de pago. Destinen una parte de sus ingresos a pagar sus deudas, aunque sea una pequeña cantidad cada mes. Lo importante es empezar. Si tienen varias deudas, pueden intentar consolidarlas en un solo préstamo. De esta forma, solo tendrán que hacer un pago al mes y es posible que consigan un interés más bajo. También pueden negociar con sus acreedores. Explíquenles su situación. Pidan una reducción de los intereses, una ampliación del plazo de pago, una condonación de las comisiones. No pierden nada con intentarlo. Y lo más importante, no se rindan. Salir de la deuda lleva tiempo y esfuerzo, pero es posible. Solo necesitan perseverancia y determinación. Recuerden, ustedes no están solos. Hay muchas personas que están pasando por lo mismo. Busquen apoyo en sus amigos, en su familia, en grupos de ayuda. No tengan vergüenza de pedir ayuda. Y no se olviden de Cartera en Coma. Estamos aquí para ustedes.
somos su aliado en la lucha contra la deuda. Suscríbanse a nuestro canal, compartan nuestros videos, déjennos sus comentarios, ayúdennos a seguir luchando por su libertad financiera. Ahora bien, antes de despedirnos, quiero compartir con ustedes algunos consejos prácticos para evitar caer en la trampa de los abonos chiquitos. Primero, antes de comprar algo a plazos, pregúntense si realmente lo necesitan. ¿Es un capricho o una necesidad? ¿Pueden hacer frente a ello? Segundo, comparen precios. No se queden con la primera oferta que encuentren. Investiguen, busquen alternativas, negocien. Tercero, lean la letra pequeña. No se fíen de las promesas vacías de los vendedores. Asegúrense de entender todas las condiciones del contrato. Cuarto, calculen cuánto van a pagar realmente. Sumen los intereses, las comisiones, los cargos por retraso. No se dejen engañar por la cuota mensual baja. Quinto, si no pueden pagar al contado, no compren. Es mejor ahorrar un poco y comprarlo más tarde que endeudarse hasta las cejas. Sexto, eviten las tarjetas de crédito. Son el camino más rápido hacia la deuda. Si tienen una tarjeta de crédito, úsenla con moderación y paguen el saldo completo cada mes. Séptimo, hagan un presupuesto. Controlen sus ingresos y sus gastos. Sepan dónde va su dinero. Octavo, ahorren, aunque sea una pequeña cantidad cada mes. Es mejor tener algo de dinero en el banco que no tener nada. Noveno, inviertan en su educación financiera. Aprendan a manejar su dinero. Asistan a cursos, lean libros, vean videos. Décimo, sean inteligentes, sean prudentes, sean responsables. No se dejen engañar por las promesas vacías de los bancos. Y recuerden, el dinero no es la felicidad, pero la libertad financiera sí lo es. Y la libertad financiera se construye con esfuerzo, con disciplina, con educación. Así que dejen de quejarse, dejen de lamentarse, dejen de culpar a los demás. Pónganse manos a la obra. Investiguen, aprendan, planifiquen, ejecuten. Y recuerden, la mejor inversión que pueden hacer es en ustedes mismos. Y hablando de invertir, les recordamos que se suscriban a Cartera en Coma. No se arrepentirán. Bueno, quizás un poco, pero al menos se reirán un rato. Y con esto me despido. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Y recuerden, no dejen que los bancos les metan la mano en la cartera, a menos que quieran que les demos una paliza en Cartera en Coma. Hasta la próxima. Ha 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 ha!